Buenos días, a ver, un viernes más. Esto ya es como ¿cómo se dice? Un cuaderno de bitácora, en plan, como un registro de cómo estaba progresando mi tiempo, porque pues no está siendo mucho más. Pero bueno, quedan muy poquitas semanas ya para fin de curso y hay que darle caña. Un viernes más, ¿vale? Y hoy me ha dado por pensar, porque como sabéis, estoy construyendo este proyecto en el curso de especialización de IA y Big Data. Y el mayor problema, que esto ya lo conté un poco la semana pasada, que estamos teniendo es al tratar los datos, ¿no? Un proyecto de Big Data, pues tienes mucha cantidad de datos, cómo los vas tratando y tal y cual. Y me estoy acordando mucho, y sobre todo ayer tuve el pensamiento de, como sabéis, cuando empecé este canal de YouTube, y sobre todo en diciembre, estuve haciendo estos problemas de Advent of Code, que a mí me encantan, me gusta mucho hacer ese tipo de problemas de programación, y son como problemas muy de lógica de programación, que no tienen una traducción real directa en lo que es después trabajar como desarrollador en tu día a día. Es así. Y ha habido mucha gente, y sobre todo si entráis a los vídeos de diciembre, como que es bastante frecuente ver comentarios de gente que lo critica en plan de no sé por qué estás haciendo esto si dices que estás buscando trabajo, no sé por qué estás haciendo esto si no tiene como una traducción real, es mejor que hagas proyectos tal y cual. Y a ver, yo siempre les he dado la razón en el hecho de decir, a ver, si es más práctico, ¿no? En plan, si simplemente estás queriendo buscar trabajo, pues va a tener una traducción más real y va a ser algo que seguramente vas a poder enseñar mejor o etcétera. Pero bueno, que no todo en esta vida es producir y que si durante un mes al año pues te apetece hacer otro tipo de cosas programando, pues no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? En plan, que también está bien. Pero con todo esto, resulta que ha pasado una cosa, ¿vale? Que es lo que me apetece contar. En esos problemas de Advent of Code suele ser muy común que a lo largo del tiempo hay... O sea, a lo largo de los 25 días que tienes problemas, suelen ir como incrementando la dificultad, ¿no? Al principio ser más sencillitos y más hacia el final de esos días o cuando ya llevas varios días, pues van incrementando la dificultad y tienes que saber más de algoritmos y cómo implementarlos, etcétera. Y algo que pasa bastante es que estos problemas suelen tener un enfoque, pasa mucho, ¿no? Porque cada problema tiene dos partes. Es bastante común que la primera parte sea fácil solucionarla, digamos, con fuerza bruta o con implementaciones que no son muy óptimas, pero que para la segunda parte le den una vuelta al problema y ya necesites de alguna forma no ser súper eficiente, pero ser más consciente de cómo estás haciendo las cosas para que verdaderamente pues puedas resolverlo en un tiempo razonable, ¿no? Que tu ordenador pues no se quede sin memoria o que no tarde 27 horas en resolver el problema, etcétera, etcétera. Entonces, si te acostumbras a resolver ese tipo de problemas, dentro de que yo soy un matado, un novato y no tengo ni idea, ¿vale? Pero es verdad que ya tienes como este enfoque más de empiezas a aprender ciertos patrones y ver ciertas cosas de cómo tengo que hacer las cosas para ser un poquito más eficientes, ¿no? Sin, ya digo, sin que sea esto tampoco nada mágico, ni increíble, ni que yo tampoco sepa nada. Pero eres un poco más consciente de esto. Y me pasó que ayer mismo estábamos intentando tratar el dataset completo. Y como digo, este dataset con el que estamos trabajando, pues sin ser demasiado grande, no son 7 terabytes de datos, pero es lo suficientemente grande como para que ya te suponga un problema y tengas que pensar de una forma un poco distinta. Y nos pasó que nosotros teníamos una función para transformar una columna de este dataset, tenemos que tratarla de una determinada manera, ¿no? Y esta columna en concreto, pues queremos agrupar las filas por ciertas categorías y después de eso pues hacer un cálculo entre la fila en la que estás y la siguiente en la que aparece cierto valor, etcétera. En fin, transformaciones tontas que en realidad esto al final no deja de ser una consulta de SQL, tampoco es que sea mucho más. Pero en este caso, por cómo lo estábamos implementando, es verdad que nos pasó que si tú lo hacías sobre un dataset pequeñito, ¿no? Si de todos esos datos, pues cogías un subset pequeño, te funcionaba. Pero cuando intentabas tirarlo con el completo, no. Y esto tenía que ver simplemente con la implementación de cómo estaba ese algoritmo. No es que estuviera mal, no tenía nada de malo. El algoritmo funciona, ya está. Lo malo es que no es óptimo o eficiente. Y claro, es lo que dije la semana pasada, cuando la diferencia entre que algo sea eficiente y no es pasar de 0 segundos a un segundo o de 0 segundos a un minuto, pues esperas un minuto y ya está, chico. Te levantas, te das una vuelta, hablas con la persona que tienes al lado o miras el móvil un minuto. Te va a dar igual. Son 5 minutos. Te vas a por un café, te va a dar igual. Pero claro, ayer probamos a dejar esto
48 minutos tirando y no tiraba, y no tiraba, y no va a tirar. O sea, pues yo qué sé cuánto tardará. Igual si lo dejas el fin de semana entero, pues al final te lo resuelve, ¿no? Pero no te puedes permitir eso. Entonces ha sido como este pensamiento de decir, tío, es que al final todo lo que hagas con la programación te va a ayudar en algún momento. Forma parte de esas herramientas que tienes y lo vas a poder emplear cuando lo necesites. Entonces, el haber hecho esos puzzles me abre más la mente a ser consciente de cómo funcionan ciertas cosas y por qué, yo qué sé, llamar a la función de esta forma versus esta otra es más eficiente, ¿no? O por qué recorrer una red de esta forma versus hacerlo de esta otra es más eficiente. O por qué hacer una agrupación y luego tal versus simplemente recorrer de forma inversa es más eficiente o menos eficiente. Ya digo, de verdad, o sea, no es que sea nada mágico, no es que sea algo que no puedes aprender de otra forma, pero me ha parecido muy curioso haberlo aprendido así, a base de hacer puzzles de programación, de lógica, sin más. Y me ha parecido muy curioso también para toda esa gente que me dijo en ese momento que no servía de nada, que sé que me lo decían con la mejor de las intenciones, de verdad, o sea, ningún tipo de problema. Pero que me lo decían como diciendo, no, no te va a servir de nada, haz otras cosas. Y encontrarme ahora con que sí, me está siendo útil, me está siendo provechoso y es algo que me va a servir. Así que nada, bueno, sin más, pensamientos, ¿no? Cosas. Ahí seguimos, trabajando duro, dándole duro una semana más. Disfrutad del fin de semana, queda muy poquito. A los que ya hayáis empezado las prácticas, o sea, la verdad que es algo que, claro, como yo ya terminé el ciclo superior, no soy consciente ya de cuándo son las fechas. Creo que es más o menos ahora, ¿no? Si ya las habréis empezado, así que espero que os esté yendo genial. Y los que estéis buscando trabajo, pues mucho, mucho ánimo y mucha suerte. Hala, un saludo.